que se frecuenta diariamente en la vida de muchas personas y vamos a hablar acerca de la tentación. La Biblia dice que la tentación no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Y hoy queremos hablar acerca de cómo vencer a la tentación y fuentes que nos llevan a ella. Pero para eso necesitamos saber qué es tentación. El diccionario define como tentación que es un fuerte deseo por un placer inmediato que tendrá consecuencias malas a largo plazo. La tentación también es ser seducidos a tener o hacer algo que nos va a causar daño. La tentación es un pensamiento que llega a nuestra mente y despierta en nosotros un deseo. A través de lo que nos describe la Biblia encontramos tres fuentes que nos llevan a la tentación. Una de ellas es... Una de esas es Satanás. Entonces, vemos que en la Biblia que nos muestra en Hebreos 4:15 que el mismo Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, pero no pecó. En Mateo 4:10 dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, pero ojo aquí, aclaran algo y en Santiago 1:13 como dice, Dios no es tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Dios no nos tienta, pero sí nos lleva al lugar de la tentación. Entonces, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás y después de ayunar 40 días tuvo hambre. Y fue tentado a usar su divinidad para su propio beneficio. Vemos también allí en Mateo 4:3 que dice, el diablo le dice a Jesús, si eres un hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él también fue tentado por sus riquezas y glorias de los reinos del mundo. El diablo le mostró y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero él le respondió que no podía servir a dos señores, y eso debe hacer usted cuando se le presente una tentación. Si usted le está sirviendo a uno tiene que servirle a un señor, no puede estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, tiene que servir a un señor. Jesús es un claro ejemplo de que sí se puede vencer la tentación, de que sí se puede pasar por esa prueba, que a pesar de las propuestas que nos haga Satanás, que a pesar de las propuestas que le hizo Satanás, él no cedió. Usted pensará, pero ¿cómo no iba a ceder si él es el Hijo de Dios, si él tiene todo a su favor? No es así. ¿Por qué no? Porque él también estuvo en esta tierra, él también fue como usted y como yo, él también estuvo en esta carne que es débil. Pero entonces, ¿qué hizo él? Él también tuvo que batallar, y por medio de las escrituras que nos describen los evangelios, se encontró en varias ocasiones orando, ayunando y vigilando, porque de esta manera era necesario que fortaleciera su espíritu, porque él sabía que de esta manera él iba a mantenerse íntegro, firme, y que cualquiera que fuera la prueba, la tentación, la dificultad, él iba a poder vencer. Es imposible para nosotros controlar todos los días esos pensamientos que cada día bombardean nuestra mente, pero sí lo único que podemos hacer es manejar con sabiduría esos pensamientos. Otro claro ejemplo de que Satanás es una fuente que nos lleva a la tentación es en el libro de Génesis capítulo 3, donde nos describe cómo la serpiente, que es Satanás, con astucia sedujo a la mujer, que a través de sus tácticas, de la forma para hacerla caer, la llevó a aquel árbol de la vida. La mujer sabía que este árbol era un árbol prohibido, pero entonces, ¿qué hizo Satanás? Hizo que ella divagara en sus pensamientos, que le dijo que si comía de este fruto que Dios le había prohibido que comiera, sus ojos serían abiertos, que ella iría a ser como Dios. Entonces, esto fue lo que a ella la llevó a que cediera a esta tentación. Y la segunda fuente para llegar a la tentación fue la maldad humana. Vemos allí el claro ejemplo de la esposa de Potifar, que todos los días acosaba y seducía a José para que se acostara con ella. Dice la Biblia allí en Génesis 39:10 que José se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Así es como usted debe hacer, hermano, evitar la tentación, evitar que la tentación ceda. ¿Qué estaba haciendo José?
José estaba huyendo de la tentación. Vemos allí en 1 Corintios 6:18, huyan del pecado y de caer en fornicación. Si usted sabe que su debilidad es la carne, evite alimentar ese deseo, evite dejar que ese deseo crezca, evite dejar que ese deseo tome riendas en su vida. También vemos allí en 2 de Timoteo 2:22, huye de todas las pasiones juveniles. En 1 de Corintios 10:14 también dice, huye de la idolatría. Cualquier cosa que se vuelva una obsesión, hay que huir. Por ejemplo, si usted se volvió obsesivo a una canción, a un cantante que usted sabe que no le agrada a Dios, ¿para qué sigue escuchando esa banda o esa canción? Si usted sabe que a Dios no le agrada. Vemos allí en Juan capítulo 14 versículo 23, el que ama a Dios guarda mi palabra. Y hay que guardar esa palabra, hay que guardar ese mandamiento que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha delegado. Entonces yo siempre he dicho que si uno ama a Dios debe hacer las cosas bien, porque el que ama a Dios todas las cosas le son bien y le obran para bien. Bueno, como tercer fuente de tentación tenemos nuestra propia concupiscencia. En la carta de Santiago encontramos de una manera muy clara y muy bien redactada lo que es ceder a la tentación a causa de la concupiscencia. Y esta es la más eficaz y destructiva, ya que se encuentra dentro de nosotros mismos, se encuentra dentro del alma. Es algo que no, es muy diferente a las otras fuentes de tentaciones, ya que las otras venían de alguien más hacia nosotros. Pero entonces esta es muy diferente, ya que es una lucha contra nosotros mismos, es esa lucha que tenemos diariamente contra la carne y contra el espíritu, que sabemos que la carne es la que nos lleva, muy bien, es débil, que nos lleva al mal, la que nos lleva a perecer, a flaquear en nuestra vida espiritual. Y es esa lucha constante que tenemos con nuestra propia vida, porque nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo como hijos de Dios es agradarle. Pero entonces esa concupiscencia, esa vana humanidad que nosotros vivimos es la que nos lleva a ceder a esa tentación. ¿A qué hace referencia cuando dice de su propia concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? Es el deseo pecaminoso que hay en el corazón para disfrutar o adquirir algo que satisfaga la carne. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La naturaleza humana tiende a desear cualquier pecado que satisfaga ese deseo de la carne, porque es algo que, como ya dije anteriormente, es algo que se encuentra en nosotros, es una lucha con la que estamos lidiando diariamente. Entonces, quiero que cada uno de los que nos están escuchando se haga a la idea de aquello en lo que usted es débil, en lo que usted sabe que diariamente está luchando, a lo que diariamente se está enfrentando, que usted sabe que si cede a eso es por satisfacer a su deseo al deseo que hay en su carne. Entonces, traiga a su mente, a su memoria, aquello que usted tiende a ser tentado diariamente. Muy bien. Por ejemplo, ser tentado a fumar, ser tentado a las borracheras, al trago, al licor, ser tentado a la fiesta, a la parranda, o si usted es hombre y le gustan mucho las mujeres, entonces esa es su debilidad, la carne, o de manera inversa, si la mujer es atraída por algún hombre que le llama la atención, se derrite al ver cualquier galanazo que se encuentre en el camino. Entonces, si esa es su debilidad, entonces en Santiago 1:14 nos dice que primero se presenta como una atracción, como algo que a usted le trae. Y esto toma mucha ventaja en los sentidos de nosotros. La atracción comienza por la vista. Y vamos a poner un claro ejemplo, que es el de que a usted le guste una persona.
Y entonces ese gusto, ¿por qué comienza? Porque usted observó a esa persona, a usted le agradó. Y claro que eso no es pecado, porque es muy normal que cualquiera podamos ver a una persona y nos despierte cierto sentimiento, pero entonces ahí es que comienza a ceder a la tentación, a esa tentación, a comenzar a alimentarse, obviamente si usted lo permite. Entonces, luego de esto se presenta... También estamos tentados a volver a la vida pasada. A veces el enemigo siempre está ahí recordándonos quién fuimos nosotros, pero usted debe recordar siempre de dónde Dios lo sacó, que de lo más vil Dios lo ha sacado, pero el enemigo siempre estará allí diciéndole: usted no sirve para nada, usted quién es, usted no puede estar en esto porque usted en la vida pasada hizo esto, mató, fumó. Pero no, usted no le debe creer al enemigo, le debe creer a Dios, debe creer que Jesús ya hizo la obra perfecta en aquella cruz, debe creer que Jesús ya hizo ese milagro, que Dios ya salvó sus pecados. Otra tentación también es de odiar, juzgar o criticar a alguien, tentados a pelear o a vengarnos en contra de alguien, tentados a seducir a una persona por solo placer, como lo decía nuestra hermana Linda Daniela, que cuando vemos a una niña, el pecado no es verla, el pecado es desearla de una manera diferente, de una manera sexualmente. También estamos tentados a rendirnos, pero usted, a pesar de eso, usted tiene que ser firme y tiene que estar siempre con el pensamiento de que cualquier prueba que se le presente, Dios siempre estará detrás de esa prueba, porque Dios, a través de cada prueba, Dios nos está usando y nos prueba para ver qué tan fuertes somos. También y la peor de todas, es una tentación que es muy, muy común, y es de tentados de dejar a Dios, lo cual se inicia con una tentación un poco común, y es de dejar de asistir a la iglesia. Por ejemplo, si usted ha fallado, si falló un culto por X o Y motivo y sigue fallando diariamente, eso va a hacer que usted se aleje de Dios, y usted no debe permitir que se apague, que ese fuego que Dios le ha puesto en su vida, no deje que ese fuego se apague, no deje que su corazón enfríe. Bueno, como ya tenemos en claro lo que es la concupiscencia, entonces, como ya le había dicho, piense en aquello que usted sabe que en lo que usualmente es débil. Entonces, la concupiscencia primero se presenta como una atracción. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Debe evitar alimentar esos pensamientos que llegan a su mente, esas imaginaciones impuras, y evitar estar divagando, estar alimentando ese sentimiento, evitar dejar que ceda esa tentación. Pero usted es el único que pone esos límites, usted es el único que puede decidir si la tentación sigue cediendo o sigue alimentando a su vida. Es usted el que debe tener el dominio propio y no permitir que esos deseos sigan creciendo en su vida. Como dice las Sagradas Escrituras, no ignorar las maquinaciones que el enemigo trae a nuestra mente, sino reprenderlas. Debe reprender esas maquinaciones que llegan constantemente a su mente. Luego de la atracción, como nos dice Santiago, se presenta la seducción. Este es como un paso más allá de la atracción. Entonces, luego de que usted es atraído, viene la seducción. ¿Y cómo se presenta la seducción? A través de cuando usted presta su oído a aquellas insinuaciones. Tomemos el ejemplo que veníamos tomando, a una mujer. Si la mujer viene y constantemente le está escribiendo por el WhatsApp, que le está escribiendo por el Facebook, y que usted, en vez de eliminar eso, usted comienza a alimentar ese sentimiento, comienza a entablar una conversación. Entonces, de esa manera usted está siendo seducido, y usted, en vez de reprender eso de su vida, usted comienza a alimentar ese sentimiento, y eso es un paso que lo lleva a descender hacia la tentación. Bueno, cuando llega a este nivel,
la voluntad ya es muy debilitada, ya su dominio propio se encuentra débil, porque usted no ha sido capaz de enfrentar esa situación. Ya las decisiones que está tomando pueden que sean muy fuera de órbita.